es la tele. Era el Parlamento Europeo que declaraba que Herri Batasuna se declaraba organización terrorista y se legalizaba. Entonces yo llamo a Madrid, entonces, oye, que esto va a pasar en el Parlamento, ¿queréis que lo cubramos? Sí, sí. Estrasburgo está a 600 kilómetros de Bruselas. O sea, voy para allá y cubro la noticia. Pues el pleno, las votaciones, el ministro del Interior español, que era Mayor Oreja entonces, María San Gil, llamo de vuelta a la tele, digo, oye, pues ¿cuánto tiempo me dais? Y dice, nada, eso, nada. Y a los 5 minutos me llama la redacción de Madrid y me dice, oye, Carlos, ¿estás en Bruselas? Y digo, no. Digo, no, porque un poco cabreado, digo, no, porque me he venido aquí, porque he venido a no me han hecho caso y tal y cual. Ya, vaya, qué pena, digo, ¿pero queríais algo? Y dice, sí, es que queremos que nos hagas una pieza de una escultura de jamón de York, porque es la escultura de jamón de York más grande del mundo. Una cadena de televisión hace 25 años prefería una escultura de jamón de York es que llama la atención. Que un pleno político. Es que los ministros son personas como tú. Bueno, ¿qué tal todo? Oye, pues tengo un lío, el presidente no me hace caso. Tal. Y luego de repente la media de lanzamientos en el sector de las bebidas en general es de 7 de cada 10 fracasan. Yo te puedo contar la cantidad de lanzamientos que hicimos que fueron a ningún sitio. La felicidad, cuando yo me dedicaba a eso, era la felicidad, hay muchas definiciones, pero consiste en querer y ser querido. Pero en Coca-Cola la felicidad, lo que pretendía, desde el punto de vista interno de la empresa, era... Hola a todos, bienvenidos a Impermeables, el podcast de Revestec. Un nuevo capítulo hoy con un personaje muy especial. Primero porque es amigo. Segundo porque es de esas personas que te encuentras en la vida que dices, qué suerte he tenido y qué privilegiado me siento. Y ahora que esté con nosotros aquí en Revestec es una pasada. Si os digo que empezó por los 90 en la Gaceta de los Negocios y Expansión, que después fue subdirector de contenidos de informativos de Antena 3, que luego fue corresponsal en Bruselas, que luego pasó a Coca-Cola, que luego pasó al sector eléctrico, que luego fue director general de turismo de la Comunidad de Madrid y que luego, y hoy, es el director de comunicación del Museo del Prado, seguramente no os lo creáis. Para nosotros, para Revestec, es un verdadero y enorme privilegio que esté con nosotros Carlos Chaguaceda, buen amigo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Muy bien, estupendamente. Eso solo quiere decir que tengo muchos años, Rafa, ¿no? Sí, no quiere decir nada más. Seguramente más o menos como yo. Siempre dices que tienes la sensación de que pierdes el tiempo. Entonces, uno cuando escucha esa introducción con todas esas posiciones, vamos a hablar ahora un poco del perfil profesional, dice, bueno, aparte es escritor, entonces, ¿cómo tienes esa sensación de perder el tiempo? Pues porque siempre hay más cosas que hacer. O sea, no importa la cantidad de cosas que uno haga o cómo ocupe el tiempo, uno tiene la suerte de pensar que siempre hay una cosa más que le gustaría hacer. Ahora yo, que tengo un currículum largo por los años, pues que he hecho cosas distintas, pues cuando estoy aquí veo a la gente que sabe tanto de arte, de Tiziano, de Veronés, de Rubens, de arquitectura, y yo no sé tanto como ellos, digo, pues igual he perdido el tiempo, tenía que haber estudiado más de esto. Pero lo bueno que intento es que no sea con envidia, sino con admiración, ¿no? Yo creo que el motor de querer hacer cosas es la admiración por la gente que sabe. O sea, en el o desde que estoy en el Museo del Prado puedo explicar o he entendido qué significa saber. Yeah. Pues saber es un verbo, pues ¿te sabes la lección? Sí. ¿Te sabes la tabla? Sí. Pero saber, de estar delante de un cuadro y empezar a partir de ahí a deshilachar la historia, las costumbres, el clima, los vestidos, las armas, las relaciones sociales, las relaciones políticas, los imperios, como hacen los grandes conservadores que tenemos aquí, a mí me da muchísima envidia. No voy a llegar, pero bueno, me empeño en seguir. Yo creo que conociéndote seguro... Bueno, estás estudiando, has vuelto a estudiar. Además apruebas. Apruebo, pero luego es curioso, estoy en la UNED. Era historia, ¿no? Historia. Estoy estudiando historia. Ayer me dieron las notas, he sacado las 6 de este año, las he sacado. Pero es curioso cómo, a pesar de los años que ya vamos teniendo, la sensación de examen, o sea, no estudias igual para un examen que cuando lees un libro. Porque en un libro lo lees, lo disfrutas, pero estudiar para examinarte es otra cosa. Y luego cuando sales, pues ahora que han venido las notas, yo
pensé que en Historia de la Integración Europea me había salido y en Prehistoria, hombre, yo digo en casa, hombre, para un 5 me da, pero tampoco... Y resulta que he tenido más nota en Prehistoria que la Unión Europea. Pero bueno, hay 2 notables y bueno, en casa me las firman y... Y ahora, padre de 4 hijos y felizmente casado con Ana. ¿Y tus hijos ahora qué te dicen cuando estás estudiando? Porque eso tiene que ser no me hacen mucho caso. Me dicen que me pongo muy tenso. Bueno, hay que conocerlos para entender. Yo creo que no, yo me pongo a estudiar y no doy la paliza a nadie. Yo creo que lo importante en la vida también es hacer lo que uno quiera y no molestar. Y si me gusta estudiar, y además, en fin, estamos hablando que somos amigos, tampoco presumir en exceso. Cuando coincidió, cuando fui a Nueva York a correr el maratón, leí un libro de Italo Calvino que no sé si era El varón de mediado, El varón rampante, uno de estos. Y decía que, apunté la frase, el personaje decía, cómo las gestas conseguidas a través del esfuerzo personal, una vez expuestas a la luz, parecen ridículas. Y yo lo aplicaba, o me lo apliqué al maratón, porque claro, cuando corres, pues la gente supongo, yo también, nos convertimos en pesados. ¿Qué tiempo haces? ¿Cuánto entrenas? Tal. Y dices, ¿pero por qué cuentas todo eso? Lo importante es que tú disfrutas con el objetivo que te marcas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo me matriculé, me pongo a estudiar y lo que procuro es no dar la paliza en casa y cumplir con mis tareas domésticas, que son la compra y la cocina, sin molestar. Oye, estamos tocando, claro, nos estamos yendo casi al final, ¿no? O sea, al final no, a un punto y seguido de tu trayectoria, porque seguro que quedan muchas cosas. A nosotros en Revestec nos interesa mucho la gente joven, ¿no? Estamos un poco, no obsesionados, pero sí, uno de los objetivos de este podcast, y por eso hay personas como tú aquí, es aportar valor, ¿no? Aportar valor, y todo aquel oyente, toda aquella persona que nuestra audiencia que nos está viendo, pues que de estas personas que tenéis esta experiencia tan potente, les podáis decir algo. ¿Tú cómo ves el mundo de los jóvenes? O sea, ¿qué les sugiere? A mí, mi padre siempre decía, consejo no, Rafa, sugerencia. ¿Qué les sugerirías a los jóvenes de hoy, una persona con tu trayectoria? No sé, es difícil porque me cuesta hacerlo en casa, porque claro, uno ha seguido la vida con unas reglas que han cambiado. Entonces, las reglas que a mí y a ti nos sirvieron para que nos vaya razonablemente bien, nos haya ido razonablemente bien, pues igual ahora ya no son útiles, ¿no? Pero yo iría a la fuerza. Las cosas se consiguen por la voluntad. Haciendo todas las cosas bien, puede que no te salgan bien, pero si las haces mal, seguro que no te va a salir bien. Y yo creo que la voluntad, la perseverancia, las ganas de hacer lo que sea, o sea, por el camino que quieras, pero tener la motivación interna. Nadie te puede motivar mejor que ti mismo. Tú tienes que saber cuál es tu objetivo en la vida, profesional, vital, intelectual. Y tú tienes que tener la fuerza interior que te va moviendo independientemente de las circunstancias. Mi carrera profesional es un poco como el salto del caballo en el ajedrez, pues sales de un lado, llegas a otro. ¿Y por qué ha sido así? Pues por circunstancias miles, ¿no? O miles, tampoco miles. Circunstancias en un punto, pues tú sobrabas, en el otro te llaman, en el otro no encajas, en el otro lo que sea. Pero siempre la voluntad de ir hacia adelante, Y cuando no te ha ido bien, pues claro, cuando se hacen los resúmenes ya tenemos casi 60, pues que, hombre, pues ha habido etapas en las que decías, en esta empresa no encajo, cada día que vengo pienso que me van a llamar a recursos humanos, cómo me mantengo, cómo sigo, y cuando salgo, cómo mantengo cuando llegamos a la sierra. Sí. Pues estoy aquí, que salgo de un sitio y no me sale otro, pues yo no me quedo en casa. Yo por la mañana hacer contactos, por la tarde hacer deporte, la cabeza clara y la mirada lejos, y bueno, es como en el mar, no sabes dónde quieres ir y luego los vientos te van llevando. Entonces esa sensación de que yo creo que también por mis hijos, ¿no? Que está todo muy difícil, todo ha cambiado mucho, todo, por supuesto, pero tú y yo recordamos cuando nos vinimos, bueno, yo vine a estudiar a Madrid y me decían, pero ¿cómo vas a estudiar a Madrid? Hay muchísima gente y vas a hacer periodismo, eso es una fábrica de parados. Bueno, o sea, que las cosas
los contextos siempre son complicados y es la voluntad. O sea, es la voluntad la que te hace avanzar. Yo había dicho una cosa muy interesante que nosotros con Miguel, el propietario de Revestec, que siempre hablamos, y es lo de alimentar bien el alma, ¿no? O sea, si tú el alma lo alimentas con estas cosas que estás diciendo, con el espíritu de sacrificio, con la voluntad, con buenos hábitos, pues al final te encuentras bien tú y como tú dices, ¿no? Por lo menos tienes una luz que te guía, tienes un camino. Y como también muy bien has dicho, ¿no? Caballo de ajedrez. De repente hoy estoy en una empresa de impermeabilización, ayer estaba en comunicación. Carlos, Bruselas, o sea, el subdirector de informativos, que creo que es... ¿Cómo es ese estrés y cómo se produce el cambio a Bruselas? ¿Con qué cosas te quedas de cada una de las dos? Bueno, yo creo que lo que tiene el periodismo, y que eso sí se me quedó, es la voluntad de hacer cada día una cosa. Me cuesta más hacer o trabajar con la vista a medio plazo que en el inmediato. O sea, cuando no es que procrastine, que se dice mucho ahora, ¿no? Pero es que en el periodismo lo que te da es la sensación de, cuando lo aprendí en la prensa, ¿no? Ahora ya esto no es así, pero te ponían encima de la mesa el espacio que tú tenías que rellenar. Y tú llegabas por la mañana al periódico y decías, pues te han tocado a tu sección 2 páginas. Y yo tengo la sensación física de son las 10 de la mañana, tengo 2 páginas. ¿Qué hago? A ver cómo lleno esto. Porque no se ha conocido nunca un periódico que dijera, bueno, aquí no hemos encontrado nada que publicar, siempre salen llenos, ¿no? Esta sensación de tengo que cumplir el objetivo del día. Pues Y entonces eso, había días donde pedías más papel, que se decía entonces, dadme más páginas, y te decían que no, entonces tenías que comprimir todo mucho, y otros días donde tenías que ensanchar un poco porque aquello no daba de sí. Y ponías doble... Del tipo de letra muy grande. Del tipo de letra grande, ¿no? Y con más espacio. No, y luego la tele, lo que tiene la tele es que es como todas las empresas, con jefes, con organización, con tal, tiene un componente de las vanidades. O sea, todo lo que pasa en la tele es con ventanas a la calle. Hay mucha gente que no sale en pantalla, pero digamos que tienes esa sensación de estoy en un sitio importante o en un sitio que cuenta, ¿no? Sí. Que cuenta en el enredo político, mediático, financiero, o en un centro de poder. Y entonces lo que te permite es conocer mucha gente, ver mucha gente y ver un poco la tramoya, la trastienda de la vida, ¿no? Que te lleva a estar así sentado con un ministro cuando tocaba y ves que los ministros son personas como tú. Sí. O sea, y que estás hablando así y, bueno, como en este estudio ahora improvisado, ¿no? Pues bueno, ¿qué tal todo? Oye, pues, tengo un lío, el presidente no me hace caso, tal. Y luego de repente, bueno, grabamos. Ministro, o sea, cómo la sociedad tiene una parte muy importante de representación y que más allá de la representación están las personas, que es lo importante, ¿no? Y cómo no es tan importante tener un cargo, porque eso te puede caer, te lo pueden dar, te puede tocar, como ser buena persona, ¿no? O en una empresa, en Revestec, o en cualquier otro sitio Yo creo que en eso estamos 100% de acuerdo y aquí le damos mucho valor precisamente a eso, a los valores, valga la redundancia, y a las personas. ¿Alguna anécdota, siendo tú corresponsal en Bruselas, que tendrás 200, de esas que todavía sigas recordando años después? Pues no me pongas la muleta que tenemos el tiempo limitado, pero siempre cuento una referida a qué es la tele. Esto es había un tema serio, que era en Estrasburgo, que era un pleno era el Parlamento Europeo, que declaraba que ETA era una organización... No, ETA no, Bildu no, el anterior de Bildu era... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era Bildu antes de Bildu? Los etarras, bueno, Herri Batasuna. Sí. Perdona que no se me... Herri Batasuna se declaraba organización terrorista y se ilegalizaba. Entonces yo llamo a Madrid, entonces... Oye, que esto va a pasar en el Parlamento, ¿queréis que lo cubramos? Sí. Estrasburgo está a 600 kilómetros de Bruselas, o sea, porque esto Bruselas, Europa, dice, no, está como Madrid y Cádiz más o menos, o Madrid y Barcelona. Y entonces voy para allá y, bueno, cubro la noticia,
pues el pleno, las votaciones, el ministro del Interior español, que era Mayor Oreja entonces, María San Gil, asociaciones de Vita, una cosa bastante emotiva. Entonces llamo de vuelta a la tele, digo, oye, pues ¿cuánto tiempo me dais para contar esto? Y dice, nada, eso, nada. Y, oye, pero que me habéis... que me he movido 600 kilos. O sea, que esto es lo que iba a ser, que es un acto políticamente importante, que no tiene una imagen espectacular y que es un hecho político, pero es lo que hemos venido a ver. Nada, tienes la discusión de corresponsal, te cabreas, el amor propio, tal, y tiras el teléfono. Y a los 5 minutos me llama la redacción de Madrid y me dice, oye, Carlos, ¿estás en Bruselas? Y digo, no. Digo, no, porque un poco cabreado. Digo, no, porque me he venido aquí, porque he venido a esto y no me han hecho caso y tal y cual. Ya, vaya, qué pena. Digo, ¿pero queríais algo? Y dice, sí, es que queremos que nos hagas una pieza de una escultura de jamón de York, porque es la escultura de jamón de York más grande del mundo, de 17 metros. En Bruselas pusieron una escultura de jamón de York de 17 metros. Entonces, una cadena de televisión hace 25 años prefería o tenía más impacto una escultura de jamón de York la verdad es que llama la atención. Que un pleno político. Pero bueno, no lo digo como crítica, sino para entender cuál es el papel de la televisión, o si quieres más allá todavía, cuál es el papel de la sociedad donde una imagen importante, una imagen interesante, cuenta más que una historia importante. Lo importante es el chispazo y tal. Esa frase es muy potente, ¿eh? Bueno, pero es que hace pensar, sí. Bueno, pero es que la tele es tan superficial como nosotros, como los seres humanos, no tú y yo en particular. Esto lo cuenta Trump de otra manera. Si en esta sala, me parece que es así, si en esta sala el mejor conferenciante del mundo da una conferencia y dice Trump, y vengo yo detrás y me caigo en el foso de la orquesta, la noticia mañana es que me he caído en el foso de la orquesta. Eso es cierto. Porque lo anecdótico vence sobre lo trascendente. Entonces, en esa historia de cómo funcionan los medios de comunicación, o te lo puedo contar de otra manera, cumbre de Finlandia en Helsinki, que estaba Solana, que estamos en el despacho de Javier Solana, con su permiso. Y entonces, pues la cumbre, y yo llamo a Madrid y, oye, pues se aprobó el ejército europeo, ayudas, no sé, o sea, 3 medidas muy importantes, ¿cuánto me dais? Y dice, esto es un rollo, 1 minuto y medio, ¿vale? Entonces hago una crónica de 1 minuto y medio donde resumo una cumbre europea con el presidente del gobierno, salía Javier Solana también, el ministro alemán, tal. Llego y en el aeropuerto me encuentro a José Antonio Camacho, que entonces era el seleccionador nacional. Y llamo, porque yo, como me gusta trabajar, pues llamo, digo, oye, que está aquí el seleccionador, le hago una entrevista. Y dice, sí, por favor. Digo, ¿y cuánto me dais? Lo que te dé. Y entonces voy y digo, José Antonio, mira, perdona, yo soy corresponsal, te he visto aquí en el aeropuerto recogiendo la maleta, ¿te importa? No, encantado. Y le grabo y quedamos después a la salida del aeropuerto y le hice esas preguntas que también te enseñan lo que es la tele, que a la tele a veces se la critica por superficial, pero es que no hay otras cosas que preguntar. Camacho iba al sorteo de la Eurocopa y yo me siento así, no, era de pie, servidor, José Antonio Camacho, micrófono, dentro. Primera pregunta, ¿a qué enemigo temes más? ¿Hay enemigo pequeño? ¿A quién quieres evitar? O sea, preguntando una serie de obviedades una detrás de otra, que yo según las iba diciendo, digo, ¿pero qué obviedad estoy preguntando? Pero claro, no hay otra cosa que no preguntar en el fútbol. Claro. No se puede. Entonces, pero bueno, así la tele. Y luego hay otra muy buena, que esta es de mi madre. Yo un tiempo en la tele mandaba algo, pero no salía en pantalla. Entonces mis padres, que tenían un negocio en León, pues las vecinas, las madres siempre presumen de los hijos. Y entonces supongo que mi madre presumiría a lo mejor un poco de más. Y entonces las vecinas decían, oye, ¿tu hijo sigue en la tele? Y yo en serio mandaba, o sea, era el número 2, mandaba bastante, o sea, yo no salía, pero llevaba la maquinaria de aquello. Y sí, ahí sigue. Pues no le vemos nunca. Sí. Ya no cuenta. Ya, no. Entonces luego pasó 3 años y me mandaron a Bruselas, donde yo... ¿Salías todos los días? Salía todos los días, pero no mandaba nada. O sea, no mandaba nada porque era, bueno, y estás ahí de embajador estupendamente y tan contento. Pero entonces era al revés. Entonces cuando iban las vecinas de por allí,
pues vimos a tu hijo en la tele. Y mi madre decía, pues sí, ¿dónde estaba? ¿En Bruselas? ¿En Alemania? Estas cosas de Las madres, de las madres, pero bueno. Etapa, mira, estoy llorando de la risa. Pasamos de Bruselas y entras en el mundo de la felicidad. Entras en el mundo de la felicidad, entras en Coca-Cola, ya empieza su etapa como director de comunicación de Coca-Cola. Estamos hablando de una de las grandes marcas, de las grandes multinacionales globales, conocida por todos. Nosotros en Revestec esperamos, que es broma, esperamos a ir creciendo poco a poco, ya estamos en más de 50 países, pero no es comparable todavía. 50 países. Sí, estamos ya ahí. Muchos. Cuéntanos la historia de Coca-Cola. Llegas a Coca-Cola, de repente haces ese cambio del mundo del periodismo, vamos a decirlo así, con lo que nos has contado. ¿Cómo te sientes ahí en Coca-Cola? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? Dices, estoy aquí con la anterior chispa de la vida, hoy con el Instituto de la Felicidad. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ahí el periodismo es un poco como si eres licenciado en Derecho y te conviertes en fiscal, ¿no? Tú estudias periodismo, lo que sea, y ser periodista es ser fiscal, porque tú preguntas. Sí. Tú preguntas y siempre, oiga, tal, y siempre cuestionas y pones el dedo en la llaga. Cuando pasas a la comunicación te conviertes en abogado de tu empresa o de tu institución o portavoz de tu mensaje es de parte. Pero al fin y al cabo es un poco lo mismo porque se trata de vender historias. Con la diferencia de que desde un medio de comunicación tú se la vendes a tu audiencia y desde una empresa, Revestec o una institución como el Museo del Prado, lo que haces es construir historias para vender a los medios que a su vez se la venden a sus audiencias, o creas historias para tus canales propios, que luego supongo que hablaremos de esto, ¿no? Pero Coca-Cola fue una experiencia muy interesante porque fíjate que Marcos era el presidente, gran presidente, tipo muy, muy listo y muy enfocado en la comunicación, que se daban cuenta de que les faltaba algo. Tenían toda la potencia del marketing, de la publicidad, del trade marketing, de la distribución, pero les faltaba la conexión con la comunicación no pagada. Y de hecho buscaban a alguien con un perfil y yo no conocía a nadie, y bueno, por estas cosas de los headhunters, pues acabé allí. Y la verdad es que aprendí mucho en todas las direcciones, y además te da la posibilidad de contar muchas historias basadas en marcas muy conocidas. Y de hecho muchas de las cosas que hacemos aquí en el museo tienen un cierto esquema similar en lo profundo al que pueda tener una marca como Coca-Cola, que luego si quieres lo vemos. Pero ahí básicamente aprendí que el marketing es muy poderoso si la marca es poderosa. Y aprendí también lo que es la proyección de una marca que se traslada a sus trabajadores, ¿no? Todos pensamos que los que trabajan en Coca-Cola son muy listos. Yo digo porque yo trabajo ahí. Y con esto, porque es una empresa muy exitosa, porque es una empresa fantástica, muy rentable y muy querida y muy conocida. Pero cuando, sabes que soy un poco escéptico de la vida en general, escéptico entusiasta, cuando nos decían es que en Coca-Cola sois muy listos, yo siempre decía lo mismo. Digo, vamos a ver, somos muy listos hablando de Coca-Cola. Porque cuando hablábamos de las tónicas, éramos los mismos, pero no pasábamos del 14%. Y ahí yo conocí 3 marcas de tónica que no funcionaron. Entonces tú dices, qué listo soy, cómo programo, tal, estas acciones, Coca-Cola, para arriba, para abajo, pero cuando te pones a trabajar en terrenos que no son los tuyos, como eran las tónicas, ahí en Schweppes nunca levantamos el vuelo. En los zumos nunca se levantó el vuelo. En los refrescos cítricos, o sea, Fanta funcionaba muy bien, Aquarius es un caso de éxito de marketing, pero cómo, que es un poco la enseñanza contraintuitiva, que es que por muy poderoso que sean las herramientas de marketing,
el que tiene la sartén por el mango somos los consumidores. Yo te puedo contar la cantidad de lanzamientos que hicimos que fueron a ningún sitio. Ya. Y que cuando se lanzan con todos los estudios, todos los análisis, todos los focus group, todos los test de sabor, de consumidor, el presupuesto, y que hacen ¡pum! De hecho, la media de lanzamientos en el sector de las bebidas en general es de 7 de cada 10 fracasan. Fíjate, como las series de televisión. Porque los consumidores sabemos, de eso hay una historia buenísima, antes de que se me olvide, como el porcentaje 7 de cada 10, que en las series también es verdad, en los programas de televisión también, o sea, los lanzamientos casi se hacen para acertar alguno. O sea, tú tiras mucho para acertar con alguno. Bien. Entonces, de hecho, había un museo en Suiza de los fracasos. En Suiza no, en Suecia. Había un museo de los fracasos, de los lanzamientos fracasados de todo tipo, estos inventos. Fuerte. Y el museo fracasó. que es una especie de cuento borgiano. Hemos creado un museo de los fracasos, de lanzamientos fracasados, y lo acabaron cerrando porque no iba nadie. Entonces, la verdad que es una anécdota potente. No, eso búscalo. Habrá que buscar aquí. Yo antes me lo sabía cuando estaba más en estas cosas. De hecho, estaría bien entrevistar al fundador del Museo de los Museos Fracasados. He fundado 10 museos de los fracasos y solo tengo 3 abiertos, tendría que decir. Y cómo es eso, que el consumidor es el soberano, o sea, que somos mucho más libres de lo que nos creemos. Mucho más, sí. Porque que esto también vale para la gente que nos vea. Yo en aquellos años, estuve 12 años, vi muchos PowerPoint, eran todos perfectos. Además, recuerdo uno que digo, no especialmente porque fuera más grande el fracaso, sino porque recuerdo el lanzamiento y el cierre. Y decía, España era, y seguro que es, el país el país que menos consumo per cápita tiene de bebidas procedentes de concentrado. Ahora no me acuerdo, pero igual son 2 litros al año por tal. Sí. Y entonces salía un gráfico en la presentación y decía, hay un enorme gap entre España, que era el mínimo de la Unión Europea, y no recuerdo si era Alemania o Gran Bretaña, que tenía como 58 litros. Y lo típico, solo capturando un 10% estaríamos multiplicando por 10 el revenue, bueno, estas cosas, sí. Una cosa estupenda. Y lo lanzamos y recuerdo la reunión en la que las marcas tienen estas cosas. Coca-Cola no retira un producto, lo discontinúa. Y dices, bueno, si es más fácil decir, oye, pues ya está, pero bueno, yo eso también lo dije y no pasa nada, ¿no? Ese es el término. Entonces, en la reunión de discontinuación, en la que el promotor del producto, de la categoría de bebidas sin gas, presenta las razones al comité donde estábamos allí, entonces sale la misma diapositiva. O pancarta, como le llamas tú. Pancarta, digo pancarta, pero soy mayor. Y entonces, pero claro, cambia el texto. Y entonces decía, en España los consumidores rechazan las bebidas de concentrado y solo toman un 2 frente a los 50. Yo estoy diciendo, bueno, claro, sí, esto es como todo. Y por esa razón no tiene sentido sacarla. O sea, la razón de sacar una cosa es la misma para luego retirarla. Que esto nos lleva al marketing. Y ahora entramos en comunicación, donde el marketing te da las herramientas para el análisis. Pero el análisis y la decisión es de un individuo. Totalmente. Porque cuando tú ves ese gráfico, dices, oye, vamos a ver, si los españoles son libres para tomar las bebidas de concentrado o no concentrado y toman 2 litros al año, de media, que a saber de dónde salen, frente a los 140 de Gran Bretaña, por algo será. Eso está claro. Entonces tú dices, no, entonces aquí hay un porcentaje de crecimiento o la foto del gusto de los españoles. Correcto. Y entonces, por eso el marketing no es infalible. No. Porque, de hecho, cuando una cosa funciona es que tiene mucho marketing. Digo, si el marketing funcionara por sí mismo, todo sería un éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes que a mí me apasiona el marketing, es mi mundo.
creo que proporciona herramientas muy poderosas, muy, muy interesantes. Ayer, de hecho, en la cena hablábamos precisamente de eso con Ana, ¿no? Pero el marketing, sí que proporciona todas esas herramientas, pero de entrada las empresas están gestionadas por personas. Sí. Eso es lo primero que hay que ver. Segundo, en función de la tipología de la persona que lidere esa empresa, la empresa, propiamente dicha, lleva un recorrido o lleva otro. Si eres una persona mucho más killer, mucho más orientada a los objetivos, mucho tal, que solo tal, un poco egocentrista, un poco no sé qué, pues vas a tener un perfil de empresa. Si por el contrario eres una persona abierta, que cuida a los trabajadores, que buscas, lógicamente, los resultados, que eso están ahí siempre, las ventas, pero cuidas un poco todo a tu alrededor para que el ecosistema funcione. Es como los equipos de balonmano, ¿no? Si al final todos nos llevamos bien, todos contribuimos, todos sabemos lo que tenemos que hacer y se respira ese tercer tiempo, ese espíritu de vestuario, pues la empresa, en mi opinión, siempre va a ir mejor, ¿no? Vamos, porque nos podemos tirar aquí 3 horas, sabemos que nos estás dando un tiempo maravilloso. Vamos a felicidad. ¿Qué es para ti hoy, Carlos, la felicidad? Bueno, no sé, pues la calma, el tener una situación en la que las necesidades están cubiertas, los tuyos están bien y no ves el futuro como una amenaza, sino como una estación a la que acabarás llegando, ¿no? O sea, la felicidad, cuando yo me dedicaba a eso, la felicidad, hay muchas definiciones, pero consiste en querer y ser querido. O sea, sí, a mí esa me parece de las más redondas, porque si no es difícil ser feliz si no quieres a nadie. Y si no te sientes querido. Y es imposible seguramente también si no te sientes querido. Entonces eso es la felicidad. Pero en Coca-Cola la felicidad, como herramienta de comunicación, con el Instituto de la Felicidad, que eso el mérito es de Marcos. Eso, la idea fue de Marcos, yo tuve mi parte de aparejador, porque la idea la tuvo él, y ya que estamos hablando de comunicaciones, cómo la vinculación de Coca-Cola y la felicidad venía de la publicidad, la pausa que refresca, sensación de vivir, en fin, una serie de eslogans que estaban o claims, que se dice ahora, que estaban en la mente de todos, y ese modelo publicitario se agotaba. Y crear un instituto de la felicidad lo que pretendía, desde el punto de vista interno de la empresa, era apropiarte de un territorio desde el conocimiento. Un poco, si planteas qué tiene que ver Revestec o el trabajo de Revestec con estas conversaciones, pues directamente no, pero te estás apropiando o adentrándote en un territorio de la comunicación, de las relaciones, de los valores, que te ayuda a transmitir una proyección de tu empresa. Pues esto en Coca-Cola, el Instituto de la Felicidad, era una idea de, oye, este territorio que no tiene un dueño y que nadie lo vincula con ninguna compañía, vamos a crear una plataforma seriamente, honestamente, en la que trabajemos en favor de la felicidad y eso generará unos rendimientos. O sea, nunca fue una plataforma comercial, o sea, nunca fue yo qué sé, por cada lata de Coca-Cola podrás asistir a los seminarios de la felicidad, ¿no? Fue una manera de poner en la conversación pública desde una compañía o desde una marca un tema que nos interesa a todos, que es la felicidad. Entonces, contamos ahí fue muy exitoso. Y eso fue el primer presidente, eso funcionó muy bien, hicimos un par de congresos, hicimos estudios de los españoles y la felicidad, y eso funcionó muy, muy bien. Que el propio Punset hizo el prólogo de uno de tus libros. Sí, bueno, Punset era un tipo muy majete, estaba siempre de buen humor, es de estas personas que está siempre de buen humor, muy sabio, muy curioso, muy abierto y muy sociable, ¿no? Mario, yo hice un viaje. Luego vamos a ir avanzando y luego hablaremos del tema de la escritura, que dices estudio historia, pero además soy escritor. Terminamos de repasar esa trayectoria tan apasionante y que nos está dejando ojipláticos, yo creo que a todos, ¿no? Mira que lo conocía, pero es que cada vez que lo oigo hablar, pues es igual a nivel... en una conversación cenando, o sea, es una cosa que aprendes siempre de él. Pasas luego por UNESA, en el sector eléctrico, y luego pasas al mundo público, pasas a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Antes hablabas, y hilo con la conversación, de escribir historias de los relatos, ¿no? ¿Cómo es el relato? No sé si de UNESA, yo creo que UNESA fue un periodo transitorio que te hizo aprender,
No, del sector. UNESA es mi gran hallazgo de comunicación, que no se enteró nadie, pero yo os lo siento así. O sea, porque... por tirarme alguna piedra, ¿no? La patronal eléctrica, donde no conocía a nadie, tenía un problema de reputación o de percepción social, más que de reputación, ¿no? O sea, la banca y las eléctricas sonaban como los grandes malvados sociales, pues como los cuentos de Dickens, ¿no? Esto ahora lo dice, hay una corriente de pensamiento neoliberal que dice, claro, es que todos los cuentos, el malo siempre es el empresario. No, eso es verdad, sí. Entonces, pues claro, la imagen social del empresario está asociada pues, con el abuso, con el poder, con tal. Bueno, entonces, y eso es especialmente notable, ¿no? En las eléctricas. Es que ya es como el lobby oscuro, que luego todo es más sencillo, pero bueno. Entonces, buscaban un perfil diferente, pues un poco como cuando llegué aquí. Yo nunca he conocido a nadie donde he ido a trabajar, siempre ha sido por headhunter o por procesos de selección. Y lo que querían era salir un poco de ese territorio oscuro y abrirse, ¿no? Un poco pues, con la experiencia. Yo supongo que venía de Coca-Cola, que esta parte un poco de la parte social, de la parte abierta, dinámica, bueno, pues querían incorporar algún elemento de eso con matices. Y entonces yo recuerdo un argumentario que hice, o que hice en algunas entrevistas, sobre la factura eléctrica. Sí. Entonces aprovecho este foro para contarlo porque se lo debo a las eléctricas y porque me parece que es una buena idea. El problema de las eléctricas, digo, también se puede discrepar, pero yo creo que en términos de marketing es por qué las eléctricas tienen mala fama. Y si lo analizas, aparte, quita la política, quita a Dickens, tiene una condición extraña, que es que la satisfacción es inmediata y el pago es diferido. Nosotros cuando hemos llegado aquí esta mañana, pues yo llego a mi despacho, doy la luz, pongo el aire, abro el ordenador, cojo el ascensor y te espero aquí, pongo el aire aquí, venís con los focos y estamos consumiendo, estamos disfrutando de la electricidad totalmente sin pagar. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando a final de mes te llega la factura, tú dices, ¿pero esto qué es? Y hay un condicionante importante, y esto se puede discrepar también, pero yo creo que nadie que te mande una factura a tu casa te cae bien. Sí, aunque sepas que lo tienes que pagar, sí. Yo te pongo por ejemplo, yo soy un tipo bastante pedestre, no me da para más la cabeza. Entonces yo soy de varias ONGs, como tú y como la gente que nos estará viendo. Cuando me llega la carta esta de las ONGs que soy, pues nunca... Que además lo pienso y digo, pues me debería estar contento. Pero no, porque me llega una factura de... Bueno, no es una factura, de la aportación, el cargo de la aportación de las que sea. Y nunca digo, bien, aquí. No, digo, qué rollo. Lo siento, o sea, no... Pero porque la factura es un concepto que al menos mi cerebro pone en el lado de papelera. Venga, eliminar. Vale. Entonces desarrollé el siguiente argumentario que procedo a explicar ahora. Imaginemos que un día o la réplica a la electricidad es la cerveza. Tú estás dando una vuelta, te apetece una caña, te sientas. Pides una caña y te sientas, te la tomas y dices, qué bueno, qué me apetecía, qué gozada. ¿Cuánto es? Hombre, si te dicen 700 euros, no. Pero en el margen que sea, que ahora será entre 2, 3 euros, una terraza, y dices, pues qué bien. Y ya está, y te olvidas. Pero imaginemos que las cervezas enloquecen y dicen, no, esto de cobrar cada cerveza, no. Te las vamos apuntando y a final de mes te pasamos un cargo a casa. La verdad que es un puntazo esa reflexión, ¿eh? Y entonces sé por dónde vas. Sí. Y entonces tú llegarías a 30 de junio y te llega la carta de cervezas Victoria, Mau, Cruzcampo, la que sea. Entonces tú cogerías la factura y dirías, consumo de cerveza del señor Carlos Chaguacera. Dice, 200 euros. Y dirías, ¿qué va? Claro, que es de entrada. ¿Qué es lo que hacemos con la luz? Lo que sea, que además es mucho menos.
¿pero cómo va a ser posible? Luego mirarías la factura donde vendría el quesito que te viene en la electricidad, Sí. y vendría aperitivos, 40%, comidas, 30%, cenas, 30%. Y diría, pues sí, pues es verdad. ¿Y qué dirías lo último? Tengo que tomar menos cerveza. Correcto. Que es el proceso exacto que nos ¿Qué pasa a todos con la electricidad. Sí. Ya A mí me parece brutal el ejemplo. ya están aquí estos de la luz. Yo no he consumido tanto. Luego, pues 4 ordenadores, 3 líneas telefónicas, 2 televisiones, el aire acondicionado, la nevera, el congelador. Tal. Pues oye, hay que mirar el aire, no hay que ponerlo tanto. Esa es la conclusión. Yo creo que todos los que nos están escuchando... Pero lo importante de esto, y esto sí que es marketing, es encontrar esta argumentación de cuál es el problema. O sea, ¿por qué a nadie que yo conozca le resulta cercano el recibo de las eléctricas? Pues es que lo has consumido. Sí. Y aparte hay otra cosa ya, pero esto ya es más la política, cuando decían, no, es que el recibo no se entiende. Entonces, ahora ya habrá cambiado, pero busqué y el recibo de las eléctricas está dictaminado por el BOE. Sí, sí. Era algo del 18 de mayo de no sé qué año, ya no me acuerdo. Pero o sea que el recibo es el que la ley dice, el consumo es el que tú has hecho, y gastamos menos en electricidad que en gasolina. Y sin embargo, efectivamente, la electricidad... tiene mucho que ver con lo que dices del pago diferido y de la factura. No, el pago diferido, o sea, digo, a ver, pues venga, pues hacer esto, ¿cuánto nos ha costado? Pues 17 céntimos. Y coger el ascensor, 6 céntimos. Y luego, pues eso te suma una cantidad. Pero bueno, ahí aprendí esa... Me parece, yo creo que es otro aprendizaje, no deja de sorprendernos, Carlos. Todavía nos quedan 2 pasos y todavía nos quedan las preguntas finales. Y sé que nada menos que te está esperando Televisión Española. Bueno, pero eso no pasa nada. A ver, unes a una experiencia que ya con esto ya das un giro ahí tremendo al enfoque, o sea, porque una de las cosas que siempre haces además es ilustrar y relatar muy bien y poner ejemplos que convencen, ¿no? Ejemplos que convencen en el sentido de argumentación, ¿no? Vale, y entonces ahora, de repente, toda esta trayectoria y te llaman para la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Hay un viaje hacia el mundo público. Me consta de haber comentado contigo, no, pues Rafa, Gemma, me voy mañana a China, no te creas que se va una semana, trabaja 3 días y está 4, no, me voy mañana a China y me vuelvo pasado mañana, como si esto fuera, como si vas de Madrid a Alicante, ¿no? Que es de donde Revestec. Creo que tengo un récord, porque yo, como soy algo deportista, pues esto de los récords me motiva, aunque sean récords absurdos y que solo me valen para mí y que no hay que contar, porque entonces son absurdos, como decía Italo Calvino, ¿no? Pero yo fui a Shanghái y más o menos el procedimiento de ir a Shanghái era que es, ya no me acuerdo, creo que salía por la mañana y llegas allí a las 8 de la mañana, con lo cual tienes todo el día, duermes, tienes todo el día siguiente y el avión de vuelta salía el segundo día por la noche, de manera que aparecías aquí a las 9 de la mañana. O sea que estaba bastante bien, y si duermes en los aviones, pues hombre, es una paliza, pero bueno. Pero y así lo hacía, estaba 2 días fuera de casa. Pero un día aterrizo en Shanghái, acción de promoción, pues con Carolina Marín, creo que era, o con Javier Hernández, el del patinaje, sí, Fernández, el patinador. Y llego por la mañana, hacemos lo que teníamos que hacer y me llega un aviso al móvil, no me acuerdo quién era la compañía, no era Iberia, era una extranjera que por razones X el vuelo de 2 días después se cancelaba, que podía o coger el de un día más o salir esa tarde. Y entonces salí esa tarde. Entonces yo he ido a Shanghái por la mañana y he vuelto por la noche. Pero son estas cosas en turista, ¿eh? Yo solo viajé una vez, 2 veces en business. Una que era la apertura de la línea de Iberia, que había un acto público de la Comunidad de Madrid allí, con Iberia, con Luis Gallego y Juan Cierco, gente muy, muy maja, y bueno, y un grupo de periodistas, íbamos todo ahí muy, muy bien. Y otra vez en la inauguración, Shanghái, fue a Hong Kong. Eso fue a Hong Kong, que se abrió la línea Hong Kong-Madrid y fue un acto institucional con el embajador, no es embajador porque no es tal,
cónsul aquí, bueno, y fuimos en business. Pero yo he ido a Shanghái en turista. Joder, la verdad es que yo hago eso como estoy ahora y llego con la espalda reventada, Carlos. ¿Con qué te quedas del relato? ¿Cómo pones en el mapa a la Comunidad de Madrid desde el punto de vista del turismo? Siendo uno de los principales contribuyentes al PIB español, uno de los países, si no me equivoco, somos el segundo país, hablo de España en este caso, sí, por recepción de turismo más importante del mundo. Hombre, encontramos un argumento. Hombre, hay que entender que en el turismo lo que cuentan de verdad son las corrientes profundas, que es la incorporación de cientos de millones de personas en todo el mundo al tráfico aéreo. Pues en ese número de personas en el mundo que viaja, que yo ya los datos no los retengo, pero igual son 1.500 millones, las cifras son disparadas, pues esas personas que se mueven tienen que ir a algún sitio. Y eso también favorece a España y a Madrid. Y la idea que nosotros teníamos de Madrid, entonces Madrid tenía una consideración, que esto es un poco el marketing también, es ver las cosas, ver los datos y encontrar el punto en el que apalancarte o anclarte. Y la diferencia que tenía Madrid, que la sigue teniendo, es que todas las comunidades autónomas, el primer origen del turismo era un país europeo, pues Cataluña es Francia, Baleares es Alemania, Canarias es Gran Bretaña, Andalucía es Gran Bretaña, Levante, Bretaña, nórdicos. Sí, sí. Pero bueno, siempre hay uno. El Instituto Nacional de Estadística funciona muy bien. Y en Madrid el primer origen son eran ya en el año 15 los norteamericanos. Y eso te da un perfil diferente. Porque esto lo dije el otro día en una charla que me invitaron ahí de la Comunidad de Madrid. Digo, la gran ventaja que tiene Madrid en un momento de saturación turística global, que vayas donde vayas. Bueno, hago un paréntesis. Los turistas no es una especie diferente del Homo sapiens. O sea, el turista es un hombre es un ciudadano que se desplaza. De hecho, tú, hoy, si hiciéramos la estadística, o vosotros, contaríais como turismo de negocios. Claro. Habéis venido a Madrid... Sí, y tú claro. Dices, pues tampoco veo yo esto si soy el mismo. Y dice, ya, pero a veces se habla de los turistas como si fuera los neandertales, ¿no? Sí. Los neandertales y tal. Y un turista no es otra cosa que un ciudadano que se desplaza. Y como decía Sartre en un libro, el infierno son los otros, pues aquí siempre decimos que el turista son los otros. Sí. De hecho, tengo una anécdota con un amigo, no diré su nombre, que le recomendé ir a Malta. Fue a Malta, porque al hilo de lo de Caravaggio yo leí bastante, y bueno, y en Malta hay varias obras de Caravaggio, porque cuando se refugió allí, cuando cometió el asesinato, se fue a Malta, luego allí lo encarcelaron. Bueno, Caravaggio era una vida un poco desastrosa. Pero bueno, digo, oye, pues Malta, que creo que está muy bien, y mira, estas 3 iglesias, está. Entonces vuelve el hombre, mi gran amigo, y digo, ¿qué tal? Me encantó. Tenéis que ir, me encantó. Dice, lo único malo, los turistas. O sea, eso es un clásico. Que le dije, hombre, digo, ¿y tú qué eras? Dice, pues tienes razón. Pero lo único malo, los turistas, de un tipo inteligente, razonable, muy simpático y muy sociable, es esa idea de que nos molesta que haya gente alrededor. Claro, que es mejor estar solo en disfrutar. Ya, la Bolonia en Cádiz, pues es mejor solo en la playa que en agosto. Sí, pero en agosto no, fuera de temporada. Además, Revestec sabes que está en Alicante, esa frase es muy típica de Alicante. O sea, madre mía. Lo único que hay está atestado de turistas y efectivamente ocurre exactamente igual. De hecho, yo durante 24 años he sido turista porque vivía en Madrid y he bajado, ¿no?, a Alicante. Yo creo que ya vamos a centrarnos, Carlos, en esta última etapa apasionante donde le has dado un giro a la comunicación del Museo del Prado, uno de los museos más importantes del mundo. Desde tu entrada, entiendo que del equipo, la creatividad, la manera de enfocarlo. Pero antes ha sido espectacular. Pero antes de que nos hables de eso, de repente terminas ya mayor, adulto, la dirección general de la Comunidad de Madrid, te fichan en el Museo del Prado como director de comunicación y entras en el Museo del Prado. Y entonces dices, ¿cómo te sientes?
Hombre, me siento un afortunado, ¿no? Porque empresas hay muchas, Museo del Prado solo hay uno. El Museo del Prado tiene una condición que trasciende. Un museo es un edificio, es una colección de cuadros, pero en algunos casos, y este es uno, es un espíritu, una personalidad desarrollada fruto de la historia, ¿no? Y una institución que está en la mente y en el corazón de los españoles, ¿no? Y es una gran marca, no es solo una marca, pero es una marca en el sentido de es un nombre que tiene atributos. Y es un nombre, la prueba de que tiene atributos es que desde que digo que trabajo en el Museo del Prado, la gente piensa que soy más listo de lo que soy. Lo cual no es falsa modestia. O sea, no es, si yo soy 5, me ponen un 7. Si soy un 3, me ponen un 5. Si soy un 8, me ponen un 10. Esto se me ocurrió un día en Estepona dando una charla sobre turismo, hace no mucho, sobre qué es el marketing. Digo, el marketing es que no me conocéis de nada, pero pensáis que soy más listo de lo que soy porque trabajo en el Museo del Prado. De entrada. De entrada, o sea, trabaja en el Prado. O sea, trabaja en el Prado. Es verdad que la marca ayuda muchísimo, lógicamente. Y entonces digo, pues tenéis que conseguir que veranea en Estepona sea lo mismo que trabajar en el Prado, un sitio, o sea, un signo de diferenciación y de posicionamiento. Y bueno, pues me llaman del museo, veo al presidente, que entonces era Pérez Llorca, que es uno de los... falleció hace 4 años o 5, más ya, no, falleció el 20, pasa el tiempo, sí, 5, que era el presidente del patronato, uno de los padres de la Constitución, tipo inteligente, abogado, letrado, diplomático, que fue ministro de la UCD, bueno, tipo estupendo. Bueno, me llama y nos caemos muy bien. Y me dice, bueno, pues a mí me has caído muy bien, estamos viendo varias personas, ahora tienes que ver al director, a Miguel Falomir. Pues nada, pues nos estuvimos aquí en esta sala y me contó un poco lo que buscaban. Lo que buscaba el museo era que llegaba el Bicentenario, no tenían presupuesto extraordinario y me he dicho de una forma muy burda, no sabían qué hacer. O sea, había un programa de exposiciones, pero no, ¿cómo comunico eso? ¿No? ¿Qué es un bicentenario? Entonces yo le dije, bueno, pues un bicentenario es una plataforma de comunicación permanente. O sea, es una razón para hacer muchas cosas y contarlas porque es una ocasión especial y por eso haces cosas especiales. Bueno, de eso estuvimos hablando un poco y bueno, pues estamos viendo más gente, pues ya te llamaremos, como son estas cosas que le pasará a la gente que vea esto, pues te llaman y luego no te llaman, pasan 2 días, pasan 3, bueno, como es la vida. Y pues, los 3 o 4 días pues me llama, oye, pues sí, que te queremos ver otra vez y tal. Bueno, ya fijamos otra reunión y yo, como estaba saliendo de las eléctricas, que nos dio tiempo a cambiarle el nombre, entonces se llamaba UNES, ahora se llama AELEC, Asociación de Empresas Eléctricas, pues tenía tiempo y entonces hice un plan, bueno, un plan no, hice 3 folios de qué es un bicentenario, ¿no? Y qué hay que hacer. Y cuando vine se lo di a Miguel, digo, bueno, pues nada, tal, no sé qué, bueno, hablamos un poco, y mira, te he traído esto, digo, oye, esto es lo que es un bicentenario, porque un bicentenario del Museo del Prado es muy parecido al 125 aniversario de Coca-Cola o a los 40 años de la Constitución. Es un recurso formal o una estructura que te permite comunicar cosas de una manera diferente. Y entonces ahí tienes que meter pues la memorabilia, las fotos antiguas, la historia de la institución, los datos de la institución, la aportación de la institución a la economía española, una serie de cosas que luego fuimos haciendo. Y les convenció. Bueno, entonces no me dijo nada, y ya luego tuvimos otra y ya lo hicimos, o ya firmamos, y ya cuando, bueno, ahora tenemos el despacho puerta con puerta y estamos todo el día juntos, pero digo, ya la verdad es que yo no sabía qué era esto y la única persona que me dijo qué había que hacer fuiste tú. Digo, pero vamos, a cualquiera que tuviera experiencia en comunicación te hubiera dicho lo mismo. Uh-huh. Porque
porque cuando sea, o lo vemos ahora, cuando es los 800 años de la Catedral de Toledo, mañana te nombran a ti responsable de comunicación y marketing de los 800 años de la Catedral de Toledo y tú sabrías qué hacer. Tienes para hablar de 800 años. ¿Qué ha pasado en 800 años? La historia de la catedral, el tamaño de la catedral, quién la fundó, las historias que te van surgiendo de un aniversario, hombre, son distintas. Si eres una marca de refrescos, que es una catedral, pero si le miras la estructura desde arriba, es bastante parecido. Y ahí empezamos a hacer cosas que todas fueron saliendo bien o muy bien, pero yo creo que lo que más me gustó del Bicentenario, que además le dio un sesgo social y una dimensión diferente, fue cuando hicimos la cena de los sin techo del Padre Ángel en el Museo del Prado. Y lo cuento ahora porque explica muchas cosas. El mérito no es mío, el mérito es del museo que me hizo caso. O sea, la comunicación, lo que yo haya hecho, cuando digo yo, es el equipo, hayamos hecho, es porque al director le ha parecido bien. Claro, si no le parece bien, al final. Porque yo es lo que sé hacer. O sea, yo no opino cuando hay que restaurar un cuadro, a mí no me preguntan. No. Pero de estas cosas, pues algo ya con los años uno aprende, pero oye, Miguel, esto sí, y ya yo me ocupo y el equipo se ocupa de que esto salga. Pero lo del Padre Ángel, que tiene su historia, yo lo encuentro al Padre Ángel yo me incorporo aquí en junio, finales de junio, verano, hasta que te haces donde está el parking y tal. Bueno, vas un poco tomando el pulso y viendo cómo se maneja la institución, con muchísimo respeto. Y en septiembre, en un desayuno estos que hay en Madrid, bueno, y en Alicante y en todos los lados, pues coincido con el Padre Ángel y voy a saludarlo, porque había hecho con él algunas cosas de cuando yo estaba en la comunidad. Y yo, padre, buenos días, tal. Hombre, Carlos, tal. Bueno, nada, que solo te quería decir que ya no estoy en la comunidad, que ahora estoy en el Museo del Prado. Y él, que es rápido como un rayo, dice, qué buen sitio para la cena de los chicos en Nochebuena. Y yo digo, hombre, padre, espere que acabo de entrar. Y me dice, no, si los chicos no roban. Digo, no me lo digo, si el problema no será eso. Digo, bueno, tal. Y vengo, me acuerdo, fue ahí enfrente, en el Palace. Y llego aquí y le pregunto a Celia, que entonces era el Departamento de Relaciones Institucionales, que ahora lo hemos integrado con nosotros, y digo, pues he estado... Y dice, no, ¿cómo vas a hacer aquí la cena de los tal? Y era solo, pregunté de un test. Sí. Luego pregunté a otro, pregunté a la directora adjunta de administración, pregunté al director, ni de coña. O sea, perdón por la coloquialidad. No. Hablamos con naturalidad. No, tal. Le pregunté al presidente, a Pérez Llorca, José Pedro, y oye, ¿qué me encontré esto? Y yo creo que esto... Y me dice, no, eso es como la película de Berlanga, siente un pobre a su mesa. No, Carlos, no. Pero bueno, entonces aquí Woody Allen dice que la constancia es un 60% del éxito, en mi caso debe ser el 85%, pues soy muy pesado. Esto Ana lo dice mucho mi mujer, que soy muy pesado, muy de, si creo que esto hay que hacerlo, yo percutes. Martillo pilón, yo voy a encontrar el momento, voy a tal, y porque creo que es lo que hay que hacer. Y además... que esto no es una enseñanza porque tampoco hay nada que enseñar, pero si tú crees algo, lo tienes que defender hasta el final, porque si no lo defiendes hasta el final es que no lo crees de verdad. Claro. O sea, hay cosas que se me ocurren y digo, pues podíamos, que no pasa nada, pero hay otras que dicen, no, esto es estratégico, esto cambia el rumbo. Y entonces me empeñé, fueron pasando los meses, esto era septiembre, y ya... La gente se fue convenciendo, no porque yo lo dijera, sino porque también yo iba encontrando la manera de explicarlo. Poquito, ¿no? Y la manera de explicarlo, porque claro, sería absurdo que nosotros, el museo, hubiera salido a buscar gente sin techo para darles de cenar un día. Porque no sabemos de eso y cómo lo organizas y a quién eliges, no es eso. Pero si tú entiendes que hay una ONG que organiza anualmente esa cena, que lo que esa cena con esas personas sin techo de la parroquia del Padre Ángel
tiene un carácter simbólico, que han estado en el ayuntamiento y en la comunidad y que siempre buscan un lugar emblemático para llamar la atención. Y por el otro lado, tú sabes o vas descubriendo que el museo tiene 2 espacios donde se hacen eventos empresariales que ayudan a financiar el museo. El claustro y la sala de las musas, donde no había cuadros y bueno, se pueden hacer eventos. Entonces, si tú dices, bueno, pues si hay una gente que busca un lugar simbólico y este lugar simbólico puede ser el Prado y el Prado tiene 2 lugares donde se hacen cócteles y cenas de empresa, pues estás acercándote mucho a que no es tan difícil. Y ya el último argumento en una reunión fue, oye, yo volví a insistir, porque soy muy pesado, y digo, bueno, es que esto ya solo me queda un camino, que es, si nosotros tenemos que plantearnos esto ya casi al revés, que le estamos diciendo que no al Padre Ángel, que no era el caso, pero o sea, si una ONG seria, trabajadora, en fin, con un carácter social, te pide que uno de esos espacios que habitualmente alquilas se lo cedas para una noche emblemática, eso ya es difícil decirle que no. ¿Le decimos que no? Vamos a decirle que no. Digo, porque además, porque siempre, en fin, los emboscados también cuentan, que no era ninguno de los que mencionaba, dicen, pero es que eso es la cena de Nochebuena y no va a venir nadie. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Digo, oye, porque si resulta que queremos, pero no hay personal de seguridad, claro, y gente que se ocupe de atenderlos, pues igual tenemos que decir que no. Pero bueno, esto es una enseñanza. Yo cuando planteé eso ya tenía las espaldas cubiertas, porque el Padre Ángel tiene una ONG que tenía ya las personas que podían atenderlos. O sea, que mi necesidad de personal era mínima. O sea, con 6 personas lo hacía, pero yo esto no lo dije. Pero yo lo tenía cubierto. Pues esto es muy fácil. Hagamos una encuesta, una pregunta en el correo del museo y a ver qué pasa. Y bueno, yo con 6 estaba salvado. Con 12, se presentaron 64. Fíjate. Porque a todos nos gusta hacer cosas buenas. Claro. Y cuanto más... Querer y ser querido, ¿no? Sí, pero en este caso, cuanto más excepcionales, más fáciles son. Sí. O sea, es más fácil reunir a 64 personas para una Nochebuena en tu vida, venir a compartir tu cena con una ONG, que hacerte socio de una ONG. Porque el ser humano y el cerebro la rutina la amortiza y ya no le da importancia, pero el valor de la excepcionalidad, entonces ya, lo hicimos y estupendamente estuvimos aquí, salió bien, sin ningún problema y tal. Y la enseñanza es que eso fue la Nochebuena del 18. El 22 fue la cumbre de la OTAN. Y la cumbre de la OTAN, que salió muy bien, eso fue mérito, el museo hizo su parte, pero el gobierno estuvo muy bien, el PP les felicitó y eso me encantó. La cena de los líderes, de Biden, Sánchez y tal, fue en el claustro. Y entonces en las redes alguien con un toque de mala leche puso los poderosos del mundo en el Museo del Prado, en el claustro. Y no estuvo fino, porque añadió, ya saben los sin techo del Padre Ángel dónde pueden ir a cenar. Y nosotros no fuimos, no hizo falta, pero alguien le respondió con una foto del año 18 del Padre Ángel diciendo, me temo que se te han adelantado. Qué fuerte. Y la enseñanza es, obra bien y te irá bien. O sea, nosotros no hicimos aquello porque pensábamos que 4 años después nos iba a ayudar a limpiar una imagen de los poderosos. No, lo hicimos porque estaba bien y porque este fue el argumento que convenció, la razón de fondo que convenció al director, es si nosotros estamos lanzando un
un bicentenario social y el museo está abierto a todos, pues más abierto a todos que a los sin techo, y ya está. Ya está. Y entonces, pues a partir de ahí, pues hicimos muchas cosas. Una cosa si sigues haciendo, y en la estrategia digital también... Bueno, la estrategia digital es que va con la otra. Yo no entiendo lo digital como aparte de... O sea, porque están conectadas, ¿no? Nosotros hacemos cosas en digital porque no tienes barreras de entrada, porque tú eres el dueño del canal, tú dispones del equipo y ya está. A nosotros hacer un videoclip con Robe Iniesta nos hubiera costado 2 millones de euros. Hablar con Robe Iniesta, que nos cediera su canción El poder del arte, que Celia editase un vídeo y colgarlo en nuestras redes, nos cuesta nada, vamos, nos cuesta... Y luego que eso lo reboten todos los medios, porque está muy bien, y te lleve el tráfico a las redes y el día siguiente vuelve a salir más de 1 millón de personas ven tal. O sea, no hay... Hay retroalimentación. Hay retroalimentación y el problema... yo lo digo aquí, oye, no tiene mucho mérito que nosotros colguemos un vídeo en nuestra red, porque sale lo que dice el director y por delegación yo. Sí. El mérito está en que los medios que observan todas las redes llamen la atención sobre lo que tú estás haciendo. O sea, los medios se convierten en tus altavoces y en tus publicistas. Y pues, el vídeo del Rey en el vídeo de los 1000 programas de Instagram, en nuestras redes tuvo 1,3 millones de visionados. Y en redes externas, en redes externas son los canales de todos los medios, tuvo 3,7 millones. Porque cada uno luego cuelga y luego, bueno, y seguramente algunos visionados se perdieron. Cuentas historias interesantes y esas cuentas es como en la vida diaria, ¿no? Tú me cuentas a mí una cosa interesante y yo automáticamente se la voy a contar. Pues eso es lo que... Don Carlos Chamborceda, nos queda ya muy poco porque, podríamos tirarnos aquí 3 horas. No. Aparte de la amistad nos podemos tirar 3 horas. Vamos a entrar ahora, seguimos aquí en Impermeables, el podcast de Revestec. Vamos a entrar en lo que es el claim, el leitmotiv de estas conversaciones, que como decíamos al principio nosotros, que el de aportar valor y el de hablar de lo que de verdad cala. Y en ese sentido, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que más te ha calado? Aunque nosotros somos una empresa de impermeabilización, que lo que evitamos es que pase el agua y las filtraciones, pero ¿qué es lo que más te ha calado en los últimos tiempos? Pues es una pregunta complicada. Pues que estamos en el museo, pues yo creo que es el poder de la belleza. O sea, el poder del arte para sugerir y para emocionar, ¿no? Que si lo piensas, el arte tiene alguna utilidad. En principio dirías, pues el goce estético, pero luego te das cuenta que no, que va más allá. O sea, que yo me emociono con cosas que hacemos. Y poder emocionar es lo más importante que puede hacer una institución. Nosotros las cosas que hacemos en el museo, tú comunicas por 2 razones, o en escala. Primero, para ser conocido, y segundo, para ser querido. Y nosotros comunicamos mucho, o al menos intentamos comunicar mucho para ser más querido, porque tú hay un punto en el que ya no eres es imposible que seas más conocido. O sea, yo creo que en algún sitio leí alguna vez que el grado de conocimiento del presidente del gobierno no es el 100%. Hay gente que no sabe que es el presidente del gobierno y no pasa nada. Pues de la misma forma habrá gente que no sepa lo que es el Museo del Prado, pero que la gente quiera el Museo del Prado y que lo sienta como propio es lo que nosotros nos preocupamos de que cale. Segunda pregunta. ¿Y en qué no te gusta mojarte? ¿En qué no me gusta mojarme? Es difícil. Yo soy bastante de meterme en los charcos. Yo no me gusta juzgar a la gente. No me gusta juzgar sus hechos. Y me gusta siempre no dejarme arrastrar por la corriente. No dejarme arrastrar por... Y cuando digo la corriente es... Soy un poco de qué se trata, que me opongo, pero porque probablemente en eso
encuentro argumentos, lo encuentro como un juego intelectual, ¿no? Ahora no lo voy a decir, pero con la situación actual en la que estamos, de defender a unos y a otros, pero estas cosas que me pasa en casa con mis hijos, pues me cuentan historias, no, pues ahora hay un remedio, digo, vamos a ver, digo, no sois capaces de explicarme la ley de gravitación universal, que es indubitable, o sea, es indubitable que yo tiro esta moneda y cae, y salto y caigo, y un avión deja de moverse y se cae, y las manzanas se caen, y me contáis que hay un tío en Nueva York que dice, o sea, estas cosas, o sea, me niego a que me moje estas cosas de, pues me han dicho que. No. O sea, me han dicho que no. ¿Cuáles son los datos? O sea, Convénceme con argumentos y datos. Intento mantener la racionalidad. Y eso seguramente es un defecto que tengo de leer no, porque ya no da tiempo, pero de ver todos los periódicos. Sí, eso doy fe, que todos los periódicos en papel. Pero me los veo por mi curiosidad, porque encuentro razones para hacer más cosas y porque me gusta ver cómo los mismos hechos se pueden interpretar. Y seguramente yo tengo un sesgo, como tenemos todos, pero hago una composición del lugar personal. Y esa se basa en el conocimiento de los datos. No me des tus opiniones, dame los datos. 3 últimas preguntas aquí en Impermeables, preguntas impermeables, aquí en Impermeables, el podcast de Revestec. Hemos mencionado muy de pasada que eras escritor, pero uno de tus libros se publicó en China. Sí. Vale, cosa que yo cuando lo leí, yo también. Me imagino que como tú. Pues aquí viene la primera pregunta. Tu libro explota en China y lo leen millones y millones de personas. Bueno. ¿Te dejas calar y lo dejas todo para ser escritor o te mantienes impermeable y continúas en el museo más grande de España? Yo me mantengo en la vida. Lo que vaya a hacer mañana, pues quién sabe, pero pues, es difícil desligarse del museo. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque si te dedicas a la comunicación, ¿qué más quieres que tener la institución más querida, más prestigiosa, más reconocida y que te permite hacer tantas cosas? Sí. Estas semanas pasadas hemos tenido a Dua Lipa aquí. Sí, lo vi. Tuvimos a Dua Lipa, y digo Dua Lipa porque también tuvo 3,5 millones de visionados, pero yo no estuve con Dua Lipa, porque no me interesa Dua Lipa. Me interesa que me ayude a hacer llegar el museo internacionalmente o a otro tipo de público. Y lo que me interesa, eso fue el 13 de mayo, porque ese día por la mañana instalamos en las calles de Paiporta réplicas de cuadros del Museo del Prado. Sí, lo leí. Sí. Entonces, eso es lo que me gusta del museo. Por la mañana nos vamos a Paiporta con el presidente, con Javier Solana, ponemos en Paiporta y en otras 11 localidades, Alacuás, Benetúser, Catarroja, Chiva, Utiel, Letour también en Castilla-La Mancha, réplicas del Museo del Prado. Y por la tarde, o mientras estoy volviendo, voy hablando, intercambiando mensajes con la del equipo de Dua Lipa y bueno, lo arreglo, llamo a Javier y Bernardo, lo dejo en marcha y dice, ¿tú vas a venir? Digo, no, es que ese no es mi interés es que se hagan las cosas. Y entonces ahí se me ocurren pocos agentes sociales o miembros de la colectividad como el museo que te permitan estar por la mañana en Paiporta y por la tarde, si hubiera querido, estar con... Tiene que ser muy enriquecedor. No, lo de por la mañana fue esto de querer y ser querido, y la gente te daba las gracias y además hay una cosa ahí que esto es importante como enseñanza, que no tiene nada que ver con el museo directamente, sino con la voluntad. Cuando pensamos hacer algo en Paiporta, pues yo cogí y llamé. No me cogían, bueno, busqué en internet, no me cogían. La pesadez, insistí, y entonces me cogen. Y digo, hola, buenos días, mira, soy Carlos del Museo del Prado, y dice, soy Diego de la piscina. Digo, bueno, pues nada, mira, digo que eso, te repito, que soy del museo, que es que estaba llamando al ayuntamiento y no sé por qué, ha saltado ahí,
que quería hablar con la alcaldesa y, bueno, comentarle una idea que tenemos para ver si os parece bien. Entonces, si me puedes hacer el favor y pasar el recado, y por la tarde me llama el gabinete de la alcaldesa, de Maribel. Y dice, oye, nos han dejado este móvil, Diego, el de la piscina, tal. Digo, sí, soy yo, no es una broma. Digo, no, soy yo, tal. Entonces, cuando estuvimos allí, pues dije, mira, este es Diego, el de la piscina. Digo, entonces cuando tú decías unas palabras, digo, bueno, yo quiero agradecer a todos y sobre todo a la actitud de Diego, ¿no? De Diego, el de la piscina, porque si él no coge el teléfono o él no dice, pues esto no es lo mío, o él no dice, menuda tarde tengo yo para escuchar a un pesado que me llama, pues no hubiéramos hecho nada. Entonces, el valor de las personas, que lo has dicho tú antes, no son las instituciones, no son las empresas, son las personas. Son las personas. Vamos con la última pregunta. ¿Vuelves a trabajar a Coca-Cola? Ya has dicho que este va a ser muy difícil, pero como un escenario hipotético, y te dan el presupuesto más grande de tu vida para el Instituto de la Felicidad. ¿En qué investigación lo gastarías estando ahora en 2025? Buah, hay tantas. Yo y una cosa, los que somos de letras. Yo soy de letras puras. Yo también. Por alguna perversa razón dejamos de estudiar todo lo que es física, biología, naturaleza, en fin. Entonces yo recomiendo un libro que se llama Una pequeña historia de casi todo, de Bill Bryson, que está traducido, ya tiene 20 años ese libro. O recomiendo, si no, alguno de, ¿cómo se llama este? De Arzuaga, Sí. donde tú ves lo que se está haciendo en los avances médicos, los avances en conocimiento del cerebro, son espectaculares. Son espectaculares. Y si tuviera que elegir, algo es quién controla al que controla. Quiero decir, las experiencias o el gran debate ahora en el cerebro es la conciencia. ¿Cuándo yo soy consciente de que hago algo? Esto nace de un experimento que también tiene ya unos cuantos años, bastante sencillote, que le pusieron a 4 personas unos electrodos y le decía, bueno, cuando vayas en el cerebro, entonces cuando vayas a levantar la mano, pulsa un botón. O sea, cuando tú consciente, hazlo cuando quieras, pero cuando voy a levantar la mano, ¡pa! Entonces, en ese experimento, que parece que es Lisbeth, creo, pero ya esto no lo juraría, se descubrió o se acreditó que antes de que el sujeto que toma la decisión de mover un brazo fuera consciente, su cerebro ya estaba emitiendo ondas beta, gamma y de todo tipo. O sea, de manera que ahora dices, ¿somos conscientes de que somos conscientes? ¿O en qué momento somos conscientes? ¿O qué pasa en el tiempo en el que mi cerebro empieza a decirme que voy a ser consciente? Entonces, eso te lleva a la responsabilidad, te lleva a la libertad, te lleva al juicio de las acciones de los demás. Sapolsky tiene varios libros sobre este tema y se dividen, como siempre, entre los que creemos en la libertad y los que creen que todo está determinado. O sea, que tu cerebro y tu genética te condiciona tanto que tú ya estás determinado. Yo creo en la libertad y en la posibilidad de trabajar tu camino, porque yo no me levanto todos los días igual, pero siempre recuerdo, yo en lo personal, y en esto es una anécdota típica de estas de la felicidad, que le decían los discípulos a un maestro, estos budistas, maestro, ¿usted cómo está siempre feliz? Y dice, pues porque yo cada mañana me levanto, me miro al espejo y me pregunto, ¿quiero ser feliz? No. Y siempre me respondo que sí. O sea, que siempre hay un momento en el que la voluntad se impone a la genética, a la biología o a las circunstancias. Y ese es el último mensaje, que la voluntad. O sea, la voluntad, la libertad y el espíritu. Yo creo que ha sido... Nos quedamos con un titular, volviendo al principio de la entrevista, a tu mundo de la subdirección de informativos. Somos conscientes de que somos conscientes. Carlos Chagoceda, director de comunicación del Museo del Prado, gran amigo. Gracias por estar aquí en Impermeables, el podcast de Revestec. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Carlitos. Nada, hombre, a vosotros. Chao, chao.